Vamos a continuar en la serie ¿Por qué Jesús? Y en el día voy a tocar un tema que debe de ser una alerta para nosotros como cristianos, todos nosotros. Y el tema es el siguiente, es el peligro de la fe imaginaria. ¿Cómo se llama el tema? El peligro de la fe imaginaria. ¿Qué quiero decir con este tema? Bueno, hay muchas personas fuera de la iglesia y dentro de la iglesia donde tienen un concepto de yo creo en Dios o yo también tengo fe. Si se le hace a ustedes y también a mí igualmente, predicarles a alguien que nos dice yo tengo fe también, sabiendo nosotros que no son creyentes, qué difícil es predicarles a ellos. Bueno, también nosotros como cristianos surge este tipo de actitud en nuestra mente de a veces tener un propio pensamiento de nuestra fe y no confiar en lo que dice la palabra cada día, cada paso, cada momento. Proverbios 26:12, fíjense lo que dice. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Lo dice a manera de pregunta. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Fíjense lo que dice luego. Más esperanza hay del necio que de él. Ahora, ¿por qué este verso de Proverbios dice esto? Bueno, una persona que es sabio en su propia opinión, no hay nadie quien lo convenza. Y cuando Jesús se enfrentaba a los fariseos, hemos estado viendo el ejemplo del joven rico, el ejemplo del fariseo y el publicano, y Jesús tenía una lucha. En Juan 8, hermanos, es increíble allí la lucha donde Jesús le llama hasta hijos del diablo. Porque cuando alguien está cerradamente obstinada en su pensamiento de que yo estoy bien, ¿verdad? Especialmente cuando conocemos la Biblia, se hace imposible. Hasta Jesús no pudo convencerlos. Imagínense, hermanos, imagínense nosotros. Y Jesús terminaba con este tipo de actitud diciendo, déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Nosotros vivimos en un mundo, hermanos, donde las fantasías y las imaginaciones es algo que cada día crece más. Los cuentos de hadas son más creíbles que la palabra de Dios. Cuando nosotros pensamos en nuestro corazón, no siempre tenemos, ¿verdad?, ese entendimiento de la magnitud de lo que significa engañoso es el corazón que llevamos dentro. El problema es, hermanos, que ese corazón es perverso, no solamente engañoso, sino que perverso también. Y se nos hace difícil, sin caminar en la palabra, hermanos, cada momento reconocer que cada paso necesitamos de la verdad y la luz de Cristo. En Romanos 7, yo voy a leer una versión, Dios habla hoy. Si usted tiene su celular lo puede buscar. Es DHH esa versión. Y esta versión a veces la leo es para simplificar el verso. Romanos 7, versículo 15. Usted puede ver su Biblia también allí. Pablo, aquí hermanos, nos describe esta actitud acerca de su propio corazón. Pablo aquí está hablando como si la razón y la voluntad estuviesen en guerra. Ahora, ¿cuántas veces usted dice, wow, me gustaría, verdad, entrar en una dieta o comer saludable, vamos a decir? ¿Cuántos decimos eso en nuestra mente? Quiero comer saludable. La pregunta es, ¿cuánto lo llevamos a cabo? ¿Cuántos de nosotros? Muy pocos. Entonces, estamos viendo que queremos una cosa, pero efectuamos otra. Y Pablo en Romanos 7:15 dice lo siguiente, estoy en la versión Dios habla hoy. Dice, no entiendo el resultado de mis acciones. Fíjense lo que dice. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. Y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco que con ello, que la ley es buena. 17 dice, así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Analicemos con cuidado lo que Pablo está diciendo aquí. Es como si Pablo estuviese diciendo, yo soy un paralítico que cuando quiero caminar no puedo. Soy un paralítico que cuando quiero agarrar algo, algún objeto, se me hace imposible de hacer porque soy paralítico. Pablo nos explica que cuando él se para frente a la ley de Dios, se da cuenta que no puede cumplir ni el más mínimo mandamiento. Se le imposibilita. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, en el versículo 17 de su Reina Valera, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Parece ser como que Pablo le está echando la culpa a alguien, a una segunda persona. Es como que si Pablo estuviese diciendo, no es culpa mía, es el pecado. No, Pablo está hablando de algo que lo domina de manera tal que él quiere hacer lo correcto, pero no puede por su esclavitud de pecado. Pablo nos está explicando, hermanos, que la razón y el deseo quieren cumplir la voluntad de Dios, pero su incapacidad de llevarlo a cabo lo traiciona. Eso es lo que cada día, aún como cristianos, tenemos, donde queremos hacer lo correcto. Nuestra pobreza espiritual la entendemos de la siguiente manera. Por ejemplo, todos nosotros, hermanos, eso es una realidad en todos, queremos hacer las cosas perfectas. ¿Cuántos se enojan cuando algo les sale mal? Todos. Hay gente que son extremadamente perfeccionistas, pero todos queremos que todo lo que llevemos a cabo salga 100%. Cuando usted ve a un niño jugando, hermanos, que está formando un castillito con sus legos, sus rompecabezas, y el niño está concentrado y se le cae, se pone rojo. ¿Por qué hace eso? Nuestro deseo de perfección, hermanos. Ninguno de nosotros quiere cometer errores. ¿Cuántas veces terminamos el día diciendo, otra vez fallé? ¿Verdad? No nos gusta equivocarnos, siempre queremos el primer lugar. ¿Han visto personas en las Olimpiadas cuando le dan la medalla de plata? Enojados. Segundo lugar. Yo me imagino en la grada todo el mundo diciendo, yo me conformo con la de plata. Pero en el momento que entras a las Olimpiadas, hermanos, usted no va a practicar para ganar plata. Nadie practica y entrena para ganar bronce. Todo el mundo busca, ¿qué? Oro. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que viene frustración cuando hacemos algo mal. Bueno, el problema consiste en el siguiente. Nosotros no sabemos definir perfección. Cuando nosotros hablamos de perfección, estamos hablando de algo que no tiene, algo blanco, que no tiene punto negro, ¿verdad? Esa es nuestra manera de ver lo perfecto, algo que no tiene arrugas, algo que es cuadrado perfecto. Pero ¿cómo el Señor ve la perfección? Por ejemplo, en el pensamiento judío, la idea de ir al cielo era bajo el concepto de que había que ser perfecto para ir al cielo. Esa es la idea. Para entrar al reino de los cielos había que ser perfecto y estaban en lo correcto. Si yo les pregunto, ¿usted cree que Dios nos demanda ser perfectos para entrar al cielo, sí o no? 100%. Aquí la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿cómo podemos cumplir esa perfección para poder entrar? Y ahí es donde entendemos que no se trata de en lo que hacemos, sino en quién creemos. Él es el perfecto y dice Hebreos 10:14 que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Ahora, nuestra vida cristiana ahora no depende de qué tan perfecto hacemos las cosas, sino con qué tipo de confianza estamos elaborando todo lo que hacemos. Ahora no se trata si me equivoco o no me equivoco, aunque sí debemos de hacerlo bien, pero es más bien en quién estamos confiando. Miren, algo que yo he podido estudiar así nada más analizando es que el mismo miedo a fallar nos lleva a fallar más. El terror de no cometer un error nos pone tan nerviosos que terminamos ¿qué? Cometiendo el error. ¿Por qué? Porque el mismo impulso, la misma, vamos a decir, la intensidad de querer hacer lo correcto perfectamente nos lleva al punto de hacerlo torcido porque los nervios nos traicionan. Porque no podemos ser perfectos. Aquí el problema es, hermanos, el problema que Jesús enfrentaba no era encontrar a los imperfectos. O sea, Jesús no estaba buscando a los imperfectos. Todos eran imperfectos. El dilema aquí que Jesús encontraba, el problema, era aquellos que tenían que reconocer su imperfección. Hermanos, cada vez que nosotros posponemos como humanos la salvación, cuando se nos presenta el Evangelio y nos dicen, mira, Cristo murió por ti, decimos, otro día yo voy. Es porque estamos diciendo, no tengo nada mal yo. No tengo ningún error, no estoy haciendo nada malo, por lo tal no necesito a Jesús. Y aquí vemos el fariseo ante el publicano, hermano, se creía perfecto, le estaba dando gracias a Dios porque no era como el imperfecto publicano. El joven rico, todos conocemos esta historia, le hizo una pregunta a Jesús y la pregunta consistía en qué tenía que hacer él, el joven rico, para ir al reino de los cielos. ¿Qué tenía que hacer? Esa es la pregunta que él le hace a Jesús. Jesús le dice, si tú cumples los mandamientos de Dios, puedes entrar. Ahora, ¿cuál fue la respuesta, mis hermanos, del joven rico? Si ese es el problema, estoy en el cielo casi, porque desde mi juventud
los he guardado todos. Ahora, Jesús obviamente expone el corazón de este muchacho de una manera sabia, donde saca a la luz que ni un mandamiento había cumplido. Y él decía, en su concepto, en su imaginación, que desde niño había guardado sus mandamientos. Hermanos, a veces tenemos el problema, como hablábamos el domingo pasado, de irnos al extremo de que sí, yo sé que soy malo, soy lo peor, ¿verdad? Total, no me interesa lo que la gente piense, y nos vamos a un extremo de libertinaje. Pero podemos caer en el lugar más difícil, donde creo que soy bueno, y nadie me puede corregir porque yo sé cómo contestar y sé cómo defenderme, la autojusticia. El joven rico le dice a Jesús, Señor, Maestro, desde mi juventud los he guardado todos los mandamientos. En otras palabras, dame el ticket para ya irme al cielo. Bueno, es aquí donde surge el problema, hermanos, de nuestra fe imaginaria. Este joven tenía una fe imaginaria. Él pensaba dentro de sí, yo estoy bien. El joven rico tiene un dilema ahora, hermanos. Él cumple todos los mandamientos de Dios, pero en su corazón algo le decía, falta algo. ¿Cuántas personas que usted conoce que se hacen llamar cristianos o creyentes en Dios, usted puede reflejar que lo que ellos dicen se parece a lo que ellos hacen? O vamos a ponerlo mejor porque somos imperfectos, nos equivocamos. Vamos a ponerlo así. ¿Cuántas veces podemos decir, fulano dice que es de Dios o que conoce a Dios? Y cuando vemos su vida, su amor, su gozo, su paz, etcétera, podemos decir, ¿es cierto? Bueno, nos damos cuenta que teóricamente conocen a Dios, pero en la práctica lo niegan. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando decimos tener a Dios, hermanos, significa que estamos completos en Él. No estamos diciendo que nunca faltaríamos a Dios. Estamos hablando que nuestro estilo de vida, nuestra dirección de vida, nuestro enfoque de vida tiene que ver en la confianza del único Dios y Creador. Por otro lado, hermanos, vemos a Nicodemo. Nicodemo era un hombre en la misma posición del joven rico. Y este hombre, Nicodemo, era un hombre devoto a las Escrituras. En Juan 3 usted luego puede ver la historia. Era fariseo de fariseos, como decía Pablo. En cuanto a la ley, era irreprensible entre los hombres. Pero cuando Nicodemo escuchó a Jesús predicar, se dio cuenta que le faltaba algo. Este hombre era perfecto ante los ojos del pueblo. Pero viene el perfecto de perfectos, Jesús, y cuando Jesús expone su mensaje, saca del corazón de Nicodemo algo que él no podía identificar. Ahora, ¿cómo estaba Nicodemo viviendo, hermanos? Bajo una fe ¿qué? Imaginaria, una fe que él pensaba que iba camino al cielo. Porque él le dice a Jesús, sabemos que vienes de Dios, porque nadie que hace estas cosas, ¿verdad? No puede hacerlas si no viene de Dios. Bueno, aquí hay 3 puntos, ¿verdad?, que quiero identificar. Por un lado, tenemos la historia del fariseo y el publicano. Esta actitud es que este hombre se creía, se imaginaba perfecto ante Dios. La ley dice al pie de la letra, pero se daba cuenta que algo le estaba faltando. Por otra parte, Nicodemo viene a Jesús de noche, curiosamente intrigado por las palabras de Jesús, pero vino de noche, hermanos. Aquí vemos 3 personas que se parecen. Por un lado, el joven rico viene con una actitud, ¿verdad?, de yo estoy bien, pero voy a preguntarle a Jesús por qué me siento mal. ¿Se imagina usted en el doctor? Yo estoy sano, pero me siento mal. Nos reímos porque es ilógico eso. Estoy sano, pero tengo un dolor por dentro, en el corazón, que no me deja dormir. ¿Significa que está sano, sí o no? Algo está mal. Entonces podemos decir algo que verdaderamente no está ocurriendo. Podemos decir yo amo a Dios, pero por otro lado podemos reconocer que no tenemos el amor de Dios. Primera de Juan es el libro de la evidencia, donde saca a la luz lo que decimos, si es verdad o es mentira. Y cuando Juan dice, en esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que conoce la Biblia de Génesis, Apocalipsis, es de Dios. ¿Dice eso, Juan? No dice eso. El que no falta a la iglesia, el que desde niño nació en cuna cristiana, no dice nada de eso. Simplemente dice, el que no ama a su hermano, no es de Dios. Evidencia. ¿Cuál es el problema, hermanos, aquí? Bueno, el punto aquí es el siguiente, que la fe no solo se cumple por el oír. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo llega la fe? ¿La fe viene por dónde? Por el oír, pero eso no salva.
Hasta ahí no salva. Ustedes todos me están oyendo, ¿sí o no? Tampoco se cumple la fe por el creer. Y usted diría, pastor, ya se está usted yendo a la herejía. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué estoy diciendo con la palabra creer. No, mis hermanos, la fe debe ser completada o perfeccionada por ir en pos de Jesús. Jesús, cuando hablaba de que le siguiesen, hermanos, ¿qué decía? 3 pasos. El que no niega las cosas de este mundo, el que no niega su propia vida y el que no toma su cruz y me sigue, no, ayúdeme, puede ser mi discípulo. 3 pasos. Oír, creer y seguirles. Ahora, si yo les pregunto, hermanos, imagínense que usted invite a un amigo a la iglesia y ese muchacho comienza a llorar en la alabanza y la palabra lo confronta y dice, wow, qué palabra, hermano. Pasa adelante, oramos por él y dice que aceptó al Señor. Ahora, nosotros humanamente decimos, mi amigo aceptó al Señor. La pregunta es, ¿cómo sabemos? ¿Porque lloró? ¿Porque pasó adelante? ¿Porque repitió unas palabras que el pastor le dijo que dijera, confía? Que a veces se siente como con una pistola, ¿verdad? Repite conmigo, Padre, creo en ti. O sea, como obligatoriamente. Hasta que no veamos que dejó el mundo atrás, hermanos, no sabemos. Hermanos, cuando yo me congregaba antes, escuchaba a las personas celebrar porque pasaron 15 adelante y le decía al que le presentaba el evangelio, mira, cuando tú sales allá afuera, si te choca un carro te vas al cielo. Ahora, la Biblia en ningún lado dice eso. Hermanos, en ningún lado lo dice. Ustedes se acuerdan cuando Juan el Bautista bautizaba en agua, ¿verdad? Que se pusieron en la fila los fariseos. ¿Qué le dijo Juan? Primero, ¿qué? Den fruto. Primero den fruto de que sí se arrepintieron. Esa es la marca del cristiano, hermano, saber que estamos llevando fruto. La fe viene por el oír, hermanos, pero no solamente se cumple por el oír. No somos salvos por oír la palabra de Dios. Por ejemplo, Romanos 2.13, acompáñeme allí. Romanos 2.13. Romanos 2.13 dice lo siguiente, hermanos. Hay 2 palabras aquí que Santiago también las utiliza. Dice, porque no son, ayúdenme, los oidores de la ley los justos ante Dios. No es el que oye nada más, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hermanos, esto puede sonar controversial y ya yo sé que en el YouTube comenzaron a comentar de lo que voy a decir. He hablado algunos puntos acerca de que si la salvación se pierde, no se pierde, si apostatan o no apostatan. Es un tema controversial, pero voy a hablar bíblicamente lo que dice aquí. Si una persona escucha a Jesús, ¿verdad? Y ve lo que pasó en la cruz y dice, yo quiero hacer a Cristo mi Señor. Romanos 10, explicadamente, si confesares que Cristo es el Señor, significa que Cristo es Dios, y que Dios le levantó a los muertos, a que resucitó, será salvo. ¿Qué implicación tiene eso? ¿Repetir las palabras, hermanos, y ya somos salvos? Obviamente no. Lo que está diciendo el texto en nuestro contexto presente es, si tú crees que Jesús es Dios, número 1, y número 2, lo haces tu Señor por cuanto resucitó por tus pecados, eres salvo. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que de ahora en adelante mi vida va a ser regida, ¿por quién? Por Jesús. Esa es la salvación. Pero se dan cuenta que hay un paso que dar, no solamente decir, sí, yo creo. Romanos dice, no son los oidores los que serán justificados, son los hacedores. ¿Qué estamos hablando? ¿Que somos salvados o vamos al cielo por buenas obras? No, mis hermanos. Que la fe en Cristo, hermanos, cuando somos nacidos de nuevo, tiene que producir obras cristianas luego de la salvación. Antes de la salvación, tú te puedes portar lo mejor que tú puedas y no serás salvo. Pero si confías en Jesús y comienzas a caminar como Él, confiando en todo lo que Él te dice, eres salvo. Por ejemplo, hermanos, me toca a veces personas donde me dicen, gente no cristiana, me dice, yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios. Ese es mi eslogan para los no creyentes. Yo le digo, mira, fe no es creer que puede hacer lo que tú le pides. Fe es creer en lo que Dios decide, aunque no te guste. Si yo les digo, confíen en mí,
y yo tomo una decisión, y usted dice que sí en la confianza, y yo tomo cualquier decisión, yo espero que usted me siga en todo. Yo no le puse obstáculos ni le puse, vamos a decir, condiciones. Si decimos confiar en Dios, estamos diciendo yo confío en Él, no en mí, porque es fácil decir, Dios me da todo lo que yo le pida. Eso significa que estamos confiando en nosotros. Jeremías 17 dice, bienaventurado el varón y la hembra que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esa es la parte cristiana que no nos agrada. Esa es la parte donde el Señor, tú le dices, Señor, voy, y Él te dice que no, y nos enojamos. Porque todavía no hemos sinceramente dicho, Él es mi Señor. Es lo que Él diga, no lo que yo digo. ¿Están aquí, hermanos? Ahora, yo dije anteriormente que no solamente somos salvos por creer. Ahora, esta palabra creer en la Biblia a veces aparece, nada más a los que dicen en su mente, es verdad lo que dice. Eso es creer. Por otro lado, es la palabra griega pistis, también significa creer para salvación, creer de todo corazón. Por eso es que el primer mandamiento, hermanos, consiste en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Esa es la salvación. En Juan 12, me quiere acompañar, versículo 42, fíjense lo que dice este verso. Cuando usted nos ve traduciendo palabras del griego al hebreo, son muy importantes porque cuando oímos la palabra, por ejemplo, confesar, esa palabra pensamos que es decir algo. Pero la palabra confesión en una corte delante del juez tiene mucho valor. Lo que usted confiesa será usado en su contra o a su favor. Y aquí en Juan 12:42, fíjense lo que dice. Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, los gobernadores de Israel, ¿qué dice? Muchos ¿qué? Creyeron. Ahí está la palabra pistis. Muchos creyeron. Ahora, este es el segundo paso a la fe, hermanos. El primero es oír, escuchar. El segundo es creer. Y el tercero es vivir para Cristo, dar la vida o hacerlo nuestro Señor. El tercer paso es ir en pos de Jesús. Dice, muchos creyeron en Él, pero luego aparece la palabra pero. Ahora, pero es un tropiezo. Es un tropiezo donde no permite a la persona seguir en eso que cree. Dice, pero a causa de los fariseos no le confesaban, para no ¿qué? Ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más. Ya ahí, hermanos, el pecado de idolatría los envía al infierno, hermanos. Dice, amaban más. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todo. Ellos amaban más. La gloria de los hombres. Aquí podemos ver gloria de hombres como las cosas de este mundo, la vida aquí presente. Lo que la gente piensa de mí. Me tengo que portar bien delante de la gente. Eso es gloria de hombres aquí. Porque si no me critican, me ultrajan, no me aceptan, y eso trae un temor. Temor de hombres se le llama. Ahora, hay dos palabras en este verso, la cual son creyeron y confesar. Romanos 10 dice que si crees y confiesas, porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Se cree con el corazón, pero se evidencia con los hechos. Boca, no solamente palabras, sino en ese tiempo, hermanos, cuando alguien confesaba a otro Dios aparte del César, lo mataban. Entonces, esa confesión costaba la vida. Hoy podemos confesar a Donald Trump, a Mohammed, podemos decir tantas cosas. Yo puedo bromeando decir, yo creo en Buda, bromeando, claro, y no me muero. En ese tiempo sí, en ese tiempo confesar a Jesús era decir, regálame una soga para ponérmela en el cuello. Eso significaba, hermanos, decir, mátenme. Entonces nos damos cuenta que cuando usted y yo, como cristianos, vivimos una vida de nada más escuchar el mensaje, estamos en peligro, hermanos, mucho peligro. Llega un momento que después de haber escuchado el mensaje podemos creer y decir, wow, en nuestro corazón. ¿Verdad? Esto que estoy escuchando es verdad, pero cuán difícil es aceptarlo en el sentido de seguir a Jesús. Quiero ver una historia en Hechos 26, usted quizás la conoce, y en los últimos capítulos de Hechos es donde Pablo es acusado, ¿verdad? Por el concilio, en la corte, ¿verdad? Allí. Y Pablo apela al César, que lo envíen al César, a Roma, perdón, para apelar al César su caso. En el transcurso de la historia de esto que le está pasando a Pablo, él pasa por muchos lugares.
Y en una de estas se presenta ante el rey Agripa y su esposa Berenice, ¿verdad? Y se presenta ante él, esa es la historia. En Hechos 26, verso 25, cuando está presentando Pablo su caso, Pablo está presentando a la vez presentando el evangelio al rey. Ahora yo quiero que usted, encimita del 24, ¿cómo dice el subtítulo? Pablo insta a Agripa ¿a qué? A que crea, ¿verdad? El evangelio. Ahora, Agripa dice, Pablo, tú estás loco en el versículo 24, ¿verdad? Por todo esto que estás hablando. Y Pablo dice el 25, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de ¿qué? De verdad y de cordura, o sea, no estoy fuera de mi juicio. Pues el rey sabe estas cosas. Cuando nosotros predicamos el evangelio, el mundo sabe, pero decide no creer. No es que no creen, es que deciden ignorar. Dice, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso, ¿qué dice luego? Que ignora nada de esto. O sea, Pablo está apelando a algo que el rey sabe. O sea, el rey es testigo de lo que está aconteciendo con el evangelio, de cómo los milagros, la salvación se estaba promulgando. Dice, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Fíjense la pregunta del 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Y qué dice Pablo luego? Yo sé que crees. Ahora, cuando agarran a una persona con las manos en la masa y luego lo acusan delante del juez, ¿verdad? El que lo encontró con las manos en la masa, ¿sí saben lo que significa las manos en la masa? Cuando lo encuentran en el acto del robo, del delito. Y el que acusa dice, tú sabes que yo te encontré, sabes que yo te vi con mis ojos, ¿verdad? Esa es la confianza de Pablo. Dice, yo sé que crees. El 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué estamos viendo, hermanos, en esta historia? Que Agripa sabía en su corazón lo que Pablo estaba diciendo. Y no había manera de refutar a Pablo. Una sola, negarlo. Esa es la única manera de que él pudo hacer. Él le dice, por poco me persuades. Ese por poco significa, lo que tú dices es verdad, pero no me interesa. Me interesa más la vida aquí presente ante que la salvación en Cristo, hermanos. Dice el 29, Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que, ¿qué? Me oyen, ¿verdad? Los que escuchan el mensaje. Fueseis hechos tales como yo soy. Pero fíjense lo que dice luego, excepto estas, ¿qué? Cadenas. Pablo está utilizando sus cadenas para presentarle a ellos que ellos estaban en esclavitud del pecado. Pablo dice, yo preso en el Señor, hablaba de, me debo a Él, ¿verdad? Pero a veces estaba en cadenas y dice, yo quisiera que ustedes fueran como yo en el sentido de una nueva criatura en Cristo, excepto que estoy encadenado. Pero era un reflejo para que ellos entendiesen que Pablo tenía cadenas temporales, pero ellos estaban bajo las cadenas eternas de Satanás. Esa es la parte donde hay gente que prefiere no creer. ¿Por qué? Por amor a otras cosas más que a Dios. Todos, hermanos, queremos ser perfectos, pero cuando nos damos cuenta que no lo somos, ¿qué hacemos? Comenzamos a vivir una vida pretendiendo ser perfectos. Y vivimos, hermanos, bajo un sacrificio de hacer las cosas derecho delante de la gente, que lo único que trae es más peso. Porque sabemos que no somos perfectos, pero maquillamos lo de afuera para demostrar bajo una reputación engañosa de que sí soy perfecto, de que no me equivoco, de que no tengo faltas. Cuando nos burlamos de alguien o nos molesta la imperfección de otros, eso define, hermanos, que andamos buscando perfección. Y a veces cuando no la alcanzamos, a veces tratamos a los demás menos para poder sentirnos acá arriba. Si yo no puedo subir al nivel de Dios, me queda una segunda oportunidad y es bajar a todos debajo de mis pies. Ahí viene la crítica, el menosprecio, la falta de respeto, el insulto y a bajar a todos porque yo soy el gran yo soy. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús al joven rico? Mateo 19, 21. ¿Qué le respondió Jesús al joven rico, hermanos, a esta pregunta? Aún el joven rico le dice, todos estos mandamientos los he guardado. ¿Desde qué? Mi juventud. ¿Por qué Jesús sigue hablando como ignorándolo? Como quien dice, bueno, no le dice,
Bueno, hiciste bien, ¿verdad? Muy bien, no le dice eso. En el capítulo de Mateo 19, versículo 21, fíjense la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y luego le dice, y ven, sígueme. Ahora, esto no tiene nada que ver con dinero en el sentido de salvación. La razón por qué Jesús le dice, vende lo que tienes, es porque su Dios era el dinero. Su confianza estaba en el dinero. Y cuando Él le dice, da el dinero, está diciendo, quítate de ese Dios, abandónalo y sígueme a mí. Y aquí la idea es que al seguir a Cristo es de la única manera que tenemos fe genuina. Pero ¿qué significa seguir a Cristo? ¿Ir detrás de Él? En este caso, no, mis hermanos. Porque a algunos Jesús le dijo, sígueme. A otros le dijo, tú ve y predica el Evangelio. Seguir a Cristo significa vivir exactamente como Él vivió. Sufridos en la tribulación, sirviendo al prójimo, hermanos, orando por los perdidos. En todo tiempo pensando en el prójimo antes que nosotros. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Eso significa la fe cristiana. ¿Cuántas iglesias hay en Nueva York? Si usted diría un número, hermanos. Muchas. Yo siempre uso el ejemplo de la panadería. Si por aquí hubiesen 5 panaderías, usted llegando, ¿a qué le olería? A pan caliente. La pregunta, hermanos, es, ¿está oliendo esta ciudad a iglesia de Cristo? Esa es la pregunta. Y los malos no son las iglesias que no están haciendo nada o que no tienen sana doctrina. Es nuestra responsabilidad evidenciar eso con nuestros hechos. La imaginación, hermanos, procede de un corazón engañoso y perverso. Vivir la vida cristiana bajo la autoconfianza es peligroso, hermanos. Cada día tenemos que ir a examinarnos. Si aquí hay alguien con diabetes, solamente uso esto como ejemplo. Yo recuerdo mi padrastro tenía todos los días que medirse el azúcar. Y era un aparatito, ¿verdad?, de ese tamaño. No sé si alguien aquí lo tiene, pero se ponchaba el dedito, le salía una gotita de sangre a ver cómo estaba. Él dependía de eso. ¿Saben por qué tenía que ver eso? Porque en su mente no sabía calcular o no podía ver su condición de sangre. Él dependía de eso para que le dijese si estaba bien el azúcar, alta o baja. Así es la palabra de Dios, hermanos. Si no dependemos de ella espiritualmente, no podemos decir, no, yo estoy bien, porque ahora mismo hay un silencio que se escucha las moscas chismoseando con claridad de lo tranquilo que estamos. Estamos tranquilos humanamente hablando, pero espiritualmente es otra cosa. Hay una guerra espiritual en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo, que no se escucha con esos oídos. Proverbios 3:7, no tienen que buscarlo, dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuando nosotros vemos esta palabra, apártate del mal, a veces no pensamos que es apártate de tu propio corazón. A veces no lo vemos así. A veces decimos, ay, me tengo que alejar del pecador. No, hermanos, apártate del mal. Cuídate de ti, le dijo Pablo a Timoteo. Apártate de tu maldad que hay naturalmente en ti. ¿Cuántas veces al leer las Escrituras decimos, oh, wow, yo pensé que estaba bien en esa área? ¿Cuántos se sorprenden leyendo la Biblia a veces? Dice, wow, yo pensé que estaba bien ahí. ¿Por qué decimos eso? Por nuestra imaginación, nuestro concepto de que caemos en una posición cómoda de sentirnos tranquilos hasta que alguien nos predica o hasta que la palabra nos arroja luz. Y luego decimos, wow, se me olvidó tomarme la medida, ¿verdad?, de la sangre, del azúcar, a ver cómo estoy. En 2 Corintios, ahí sí quiero que vayan conmigo, 2 Corintios 13, versículo 5, Pablo nos recuerda algo que yo siempre lo utilizo, hermanos, como un consejo a la iglesia, que todos tenemos que memorizar este versículo. 2 Corintios 13, 5. Si yo les preguntaría, ¿para qué usted necesita sus ojos? Obviamente su contesta sería muy obvia, valga la redundancia, ¿verdad? Porque tengo que ver. La pregunta que continúa es, ¿para qué tiene que ver? Y obviamente es para examinar lo que comemos, a dónde vamos, identificar a las personas, ¿verdad? A veces no entendemos que nuestros ojos es la palabra de Dios, espiritualmente hablando. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y de momento cerramos, no literal, pero espiritualmente la Biblia y andamos caminando sin saber a dónde vamos. Y aquí hablo del corazón. Pablo le dice a los Corintios en el verso 5, asegúrese que esté en segunda, para que no le dañe la transmisión al carro. Examinaos
a vosotros mismos si estáis ¿dónde? En la fe. Si yo les pregunto, ¿cómo nos examinamos cristianamente hablando? ¿Cómo podemos examinar si estamos en la fe? No es para que conteste, solamente piense. Porque si no sabríamos definir eso, ¿cómo sabemos si estamos en la fe? Y es obvio, es la palabra. La siguiente parte que Pablo añade dice, probaos a vosotros mismos. O sea, primero dice, examinaos. Bueno, cuando leemos la Biblia, es como si fuera un espejo, ¿verdad? Como mirar un espejo. La palabra nos dice algo y nosotros decimos, wow, eso no estoy ahí. Entonces seguimos leyendo y examinándonos, pero probarnos es otra cosa. Y probarnos aquí tiene que ver con el trato hacia el prójimo. Esa es la manera como nos probamos. Yo siempre digo que nuestro conocimiento bíblico es mucho más allá de nuestro testimonio cristiano. O sea, yo sé más Biblia de lo que vivo. Yo sé, no sé, qué sé yo, 100 versos, no sé, 200, pero no siempre vivo en todo ese conocimiento que tengo. Entonces, cuando queremos saber cómo estamos ante Dios, miren, una pequeña evidencia es cómo le hablamos al prójimo. Cómo le hablamos es una pequeña evidencia. Si usted es de las personas que a la gente de dinero y gente de posición le habla bonito y al otro le habla como, ¿verdad? Es una actitud del corazón de falta de amor. Si nosotros tratamos a unos bien y a otros mal, cuando viene fulano como que la voz te cambia y cuando viene fulana como que no, como que hay confianza así, ¿verdad? Nuestro hablar habla mucho, hermanos, de lo que hay en el corazón. Ahora, lo segundo es el trato. ¿Cómo tratamos a las personas? ¿Qué lugar le damos al prójimo? Filipenses dice, estimando a todos los demás como superior, como más importante. Ahora, es una estimación de que el prójimo es más importante. Mi pregunta es la siguiente, como decía el escriba, ¿quién es mi prójimo? ¿El que tiene dinero? ¿El landlord para que me rebaje la renta? Jesús dice que no, hermanos, todos. Todo aquel que es creado a la imagen de Cristo, a la imagen del Señor, es tu prójimo. Bueno, malo, rico, pobre, grande, pequeño, gordo, flaco, negro, blanco, todos. ¿Están aquí? Y aquí probamos nuestra fe, es con nuestro trato, hermanos. Cuando usted no tiene gracia en sus palabras, cuando usted le habla a la gente así como que es un pedazo de basura, y escúcheme la expresión, eso habla de nuestro corazón. Cuando no hay un respeto, una atención hacia el prójimo. Y eso es una pequeña nada más demostración. Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Paciencia aquí es sufrimiento, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando usted y yo, hermanos, miren, le voy a hacer un ejemplo de lo que significa vivir cristianamente. Cada día nosotros tenemos pruebas delante, tenemos la vida y la muerte. ¿Están aquí? Situaciones, necesidades del prójimo, ofensas, casos, decisiones a tomar. Todas vienen con el fin para que nosotros seamos probados conforme a la palabra. Ahora, durante el día te encuentras con alguien que te está molestando. Como tú le contestas a esa persona, ahí está la prueba de la fe. De repente, si tienes vehículo, estás manejando, alguien te corta adelante, o sea, te atraviesa y casi provoca un accidente. Tu reacción allí habla de tu trato con el prójimo, de tu fe. Cuando tienes que tomar decisiones, en tu balance está lo terrenal y lo espiritual. A donde se va tu decisión primero, define tu fe. Si agradar a Dios, esas son maneras de cómo Pablo dice, pruébense. Fíjense lo que dice luego, a manera de pregunta, ¿o no conocéis a vosotros mismos? ¿Sabe lo que está diciendo Pablo, hermanos? Esto es algo que la iglesia carece. Eso es una pregunta a su corazón, no tiene que contestar. Pero ¿cómo usted sabe, cristianamente, que está bien ante Dios? ¿Cuál es su medidor? Cuando decimos, bueno, nunca decimos estoy bien ante Dios, o no debemos, por lo menos, como el fariseo, pero cuando sabemos que estamos caminando recto, esa es la palabra, ¿verdad? ¿Cuál es su medidor? Porque si nosotros no sabemos cómo, cuando estamos mal o bien con Dios, hermanos, le voy a decir esto, hay veces que pecamos sin hacer nada. Nos alejamos de Dios y no nos damos cuenta. El Espíritu te dice, o provoca en ti una falta de paz, y eso te despierta y tú dices, wow, me estoy alejando de Dios. Y comienza un sinsabor, una incomodidad, pero eso sucede, hermanos, cuando tu paz es Dios. Si tu paz es el mundo, no te vas a dar cuenta. Es difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque estás tranquilo.
Estás cauterizado por este mundo. Pablo dice, o no se dan cuenta cómo examinarse o probarse. Dice que Jesucristo está en vosotros. ¿Se imagina, hermanos, que llegue a tu casa la persona que tú más amas y entre por la puerta y tú dures allí 8 horas sin saber que está ahí? ¿Cómo te sentirías cuando lo ves de frente? ¿Cuándo llegaste? ¿Se imagina que le digamos a Jesús así un día? ¿Y cuándo llegaste? Siempre he estado allí, hermanos. Marta y María es un ejemplo espiritual para nosotros. ¿A qué estamos atendiendo? ¿A las cosas de este mundo o a Cristo en nuestras vidas? Aquí la pregunta, hermanos, que sigue está dura y es donde quiero despertar la iglesia. Espero Dios esté emanando misericordia a través de mis palabras, que no suenen como juicio, porque como siempre digo, yo también estoy incluido. A menos que estéis, ¿qué dice? Estoy en 2 Corintios 13:5. A menos que estéis reprobados. Ahora, ¿cuántos utilizan esta palabra en la escuela? ¿Cuántos la identifican? Bueno, cuando tú no pasas un examen, iba a decir el doctor en matemática, ¿verdad? El profesor te dice, reprobaste. Quiere decir, no pasaste la prueba. Ahora, aquí la palabra reprobados es la palabra griega adóquimos. Y le voy a decir por qué la estoy señalando. Esta palabra adóquimos, no se olvide, adóquimos significa no pasar la prueba, es decir, no pasar la prueba de fe. Eso significa aquí reprobados. O sea, viene una persona a tu vida, ¿verdad? Y vamos a decir, te ofende o qué sé yo, no sé. Tienes que tratarlo cristianamente. Te ofende a ti y tú devuelves con la misma espada. Criticas, lo acabas, qué sé yo. En ese momento, ¿qué sucedió? ¿Pasamos o quemamos la prueba? Reprobamos, ¿verdad? Entonces, en ese momento somos reprobados por Dios. ¿Qué tiene que venir luego inmediatamente? Arrepentimiento, fe y restauración. Y ese es el peligro, hermanos. ¿Cuántas veces hacemos eso cuando fallamos? Nunca o poco. Y eso nos va llevando a un alejamiento y enfriamiento que no nos damos cuenta que estamos lejos de Dios. Y aún Dios está allí. Voy a usar versos, solamente escúchenlo, si quieren lo anotan, porque voy a leer rápido. Es nada más para identificar la palabra adóquimos. En estos versos aparece la palabra adóquimos. Segunda Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, esos son los dos que convirtieron la vara en culebra, así también estos, Pablo está hablando de los falsos, resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos, adóquimos, en cuanto a la fe. Réprobos en cuanto a la fe. Tito 1:16. Hermanos, tomen en cuenta esos versos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Profesan palabras, conocer a Dios, pero su vida niega. Siendo abominables y rebeldes, reprobados, adóquimos, en cuanto a toda buena obra. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, adóquimos, para hacer cosas que no convienen. Esta es más fuerte la que viene. Hebreos 6:4, y ahí sí quiero que vayan conmigo. Hebreos 6, versículo 4. Este versículo es un versículo muy controversial, porque aquellos que creen que la salvación es algo seguro por más que tú peques, tienen que torcer este versículo para poder afirmar su creencia. Y aquí en esta iglesia creemos que la salvación no se pierde como que se te perdió la cartera, pero tú te puedes enfriar y alejarte de Dios. Eso creemos en Casa de Oración Nueva York. Hebreos 6:4, fíjense lo que dice. Ahora, ¿cuál es el contexto de lo que vamos a leer para no confundir las cosas? Aquí cuando Cristo viene como sacrificio perfecto, todavía los hebreos, judíos, querían agregar prácticas para agregársela al sacrificio. Ahora, si Cristo viene, hermanos, si dice en el capítulo 10:14 que con un solo sacrificio nos hizo perfectos, ¿qué más hay que agregarle? Nada. Ahora la pregunta es, ¿cómo se sentiría Dios si le dice, Señor, no fue perfecto, le faltó algo? En el momento que le agregamos un condimento al sacrificio de Jesús, ya no es el sacrificio de Jesús. Si usted me dice jugo de limón y le deja caer una gotita de fresa, ¿cómo se llama? Jugo de limón con fresa. Muy fácil de entender. Jesús, hermanos, es suficiente. Y cuando le queremos agregar la Virgen María,
guardar el sábado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Comenzamos a agregarle al sacrificio cosas. Eso es lo que está pasando en esa historia. Fíjense lo que sigue, verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, la palabra iluminar significa cuando el Evangelio una vez llegó a tu vida y te presentó la salvación. Esa es la iluminación. ¿Saben lo que es iluminación, hermanos? Que cuando te están hablando del Evangelio antes de Cristo, viene una luz a tu corazón y tú ves la verdad. Pero te falta ¿qué? Escoger. Y dice Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz, la iluminación vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Eso significa iluminados. Y luego dice, y gustaron del don celestial. ¿Qué es esto? Disfrutar de todo lo que se sucede en la iglesia, como el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, la palabra de Dios, la oración, la coinonía con los hermanos, iglesia. Dice, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Usted cree que un no nacido de nuevo puede ser partícipe del Espíritu Santo? Vamos bien, ¿verdad? Ok. 5, verso 5. Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Cuántos están disfrutando la palabra ahora mismo? Todos nosotros. Y los poderes del siglo venidero, y luego dice, y recayeron. ¿Qué es recaer? Esta palabra se utiliza cuando alguien tiene cáncer, que de momento se sana, y el doctor, alguien dice, la persona que estaba sana recayó, volvió a su estado anterior. Eso es lo que dice. Recayeron, esa es la palabra, sean otra vez renovados. Es decir, si una vez aceptaste a Cristo, ¿verdad? Y vuelves otra vez a su estado del mundo, es como si tienes que volver a crucificarlo para salvarte de nuevo. Eso es lo que el verso va a decir. Dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo, ¿a quién? Al Hijo de Dios. Y exponiéndole a vituperio, como quien dice, la cruz primera no dio resultado, hay que crucificarlo otra vez. Fíjense el ejemplo del verso 7, hermanos, pongan atención. Porque la tierra, eso es un ejemplo metafórico con nosotros, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, aquí la lluvia es la palabra, acuérdense. Está citando Isaías 55. Dice, y produce hierba provechosa. ¿A quién le aprovecha? A aquellos por los cuales es labrada, ¿qué reciben? Bendición de Dios. Quiere decir, hermanos, que cuando su corazón está abierto para la palabra, y usted dice, esa palabra es para mí, y para yo abrazarla, creer en ella y caminar en ella, llevaremos fruto. Pero si usted recibe el mensaje para otro, usted no lleva fruto. Usted está diciendo, el que está mal es el vecino. Yo estoy en la iglesia recibiendo por él. Fíjense lo que dice, amados, el verso 8. Dice, pero la que produce espinos. Ahora, Jesús en esta lectura nos está conectando con la parábola del sembrador. Espino es referente al amor al mundo. Y aquí dice, la que produce espinos y abrojos es, ¿qué? Reprobada. Del griego, adóquimos. La misma palabra. Fíjense el resultado. Está próxima a ser ¿qué? A ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hermanos, este versículo es a cristianos creyentes. ¿Se están dando cuenta que no estamos seguros en nuestra propia opinión? Solamente estamos seguros en Cristo. Hermanos, Cristo es el único traje que nos permite visitar el sol. Si usted se lo quita, lo derrite el sol, lo hace cenizas en segundos. Adóquimos es una palabra griega utilizada en esos tiempos para cuando se encontraba oro. Obviamente en las minas se encuentra oro mezclado con sucio, piedras sin valor y muchas. Cada vez que sacaban una piedra que no era oro, adóquimos. Si tenía tierra, adóquimos. Si tenía madera o sucio, adóquimos. Hasta que el oro quedase puro y solo. Esa es la palabra griega adóquimos. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos escuchar lo que Mateo 7 dice? En aquel día me dirán, Señor, Señor. Este verso tiene que ver con creyentes que en su imaginación pensaban que iban derecho al cielo, hermanos. Eso es lo peligroso por eso se llama así la enseñanza, el peligro de una fe imaginaria. ¿A dónde nos lleva esto? A tener cautela de lo que dice la palabra y a obedecerla. En Mateo 7:22, no tiene que buscarlo, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios,
Y en tu nombre hicimos muchos milagros, lo mismo que dice Hebreos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso Jesús comienza diciendo, no el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Hermanos, nosotros como creyentes, cada día tenemos que crecer en buenas obras. Es lo único que nos define como creyentes. Hoy parece ser que el que sabe mucha Biblia es el que es fiel a Dios. Y no, mis hermanos, debemos tener la certeza de nuestra fe cada día, hermanos, cada momento. No nos confiemos de cuando algo sucedió. Miren, le digo esto con respeto. A mí me han pasado cosas en el caminar con Cristo que me han dado una emoción tan grande y al momento me encuentro pecando, hermanos, en cualquier situación. ¿Por qué? Porque las emociones nos engañan también. Y decimos, ya estoy bien porque Dios me mostró una visión o me bendijo con esto. Y la Biblia siempre, luego de la bendición, te dice, ten cuidado, dominio propio, no te enaltezcas. Romanos 12 dice, luego de la sabiduría que Dios da, dice, no tengas mayor concepto de ti que el que debes tener, porque las emociones nos engañan, porque creemos que ya llegamos, hermanos. No, cuando un corredor va corriendo en la pista y se cae y se para, no celebra hasta que no llega a la meta. Y hay momentos de celebrar la vida cristiana, podemos glorificar a Dios y decir, wow, qué bueno que todo va bien. Pero mis amados, hasta que no lleguemos, Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, sino yo sigo corriendo. Aquí es donde vemos que la fe no es solo por oír, hermanos, no es solo creer en nuestra mente. La fe debe llevarse a cabo siendo la obediencia la evidencia más clara de que creímos de todo corazón. ¿Cómo puedo yo decir en mi casa sentado, yo tengo una fe maravillosa con mi Señor y nunca he extendido mi mano al prójimo, hermanos? Nunca, no hago lo que dice la Biblia que un cristiano debe hacer. El congregarse, hermanos, muchos lo tienen como una opción dentro de sus vidas. Bueno, voy a ver si voy, pero si no voy, total, lo oigo por internet. Hermanos, la palabra dice, congréguense. Dice el Señor, no como muchos lo tienen por costumbre, ¿verdad? Y aún más cuando aquel día se acerca, hermanos. Es una orden del Señor, no es del pastor. Yo sé que los pastores en el Facebook ponen, ¿verdad? Acuérdense que mañana hay servicio. No, hermanos, yo no hago eso. Cada quien responde como cristiano al Dios que le sirve. Nosotros predicamos, usted obedece, yo también como cristiano. Estas tres palabras, hermanos, oír, creer y vivir. Quiero que me acompañen. ¿Están en Hebreos todavía? Hebreos capítulo 4, verso 2. Diga conmigo, oír, creer y vivir. Esa es la fe, hermanos, definida. No solamente basta con escuchar un mensaje. ¿Por qué usted cree que en la parábola del sembrador Jesús dice, ¿verdad? Y uno escuchó el mensaje con gozo, pero luego se olvidó? Porque tiene que consumarse, hermanos. Hebreos 4:2, fíjense lo que dice. Dice, porque también a nosotros, Pablo, bueno, ya le atribuía a Pablo, ¿verdad?, el título de Hebreos. El autor de Hebreos, el cual no se sabe quién escribió Hebreos, está usando el contexto del Antiguo Testamento, del pueblo que sale de Egipto. Si usted se da cuenta, en el capítulo 3, habla del reposo que ellos no pudieron alcanzar. Reposo también es conectado o símbolo de la salvación, porque el reposo allí es la palabra shalom, y encontramos el shalom, el cual no es algo, sino una persona, es Cristo, príncipe de paz. Entonces, nosotros encontramos paz en Él, ¿verdad? Esa es la idea. En el capítulo 4 continúa el contexto del Éxodo, y aquí el autor de Hebreos dice, porque también nosotros, ¿verdad?, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que salieron de Egipto. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué significa, hermanos? Que todos los que salieron de Egipto, sacar al pueblo de Egipto es salvación. Eso es lo que sucedió con nosotros la primera vez que nos presentaron el Evangelio. Nos salvó el Señor. Ahora estamos en el camino. Pero ¿cuántos saben que en la historia de Éxodo se quedaron postrados la mayoría en el camino? No llegaron a la tierra prometida. Significa que no estamos seguros hasta que no estamos seguros, hermanos. Y dice aquí, no les aprovechó la palabra. ¿Qué es aprovechar? Si usted se come una buena comida, y vamos a imaginar que una sopa, ¿verdad? Muchas culturas usan las sopas para levantar la defensa,
salud, etcétera. Y usted se come esa sopa y nada más el sabor lo disfruta, pero no le aprovecha, sino que le cae mal. ¿De qué tiene el sentido o qué sentido tiene comernos la sopa? Usted diría ninguno. Por sabor nada más no tiene sentido. Entonces la palabra aquí, no les aprovechó, indica aquello, la palabra aprovechar significa prosperar, significa tener éxito, significa beneficio según el propósito determinado. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿la palabra de Dios le ha aprovechado a ustedes en áreas sí o no? ¿Usted ha visto cambio en sus vidas? Bueno, fíjense en algo. Si nosotros como creyentes caminamos sin ver cómo vamos, o sea, en el sentido de crecimiento, venimos a la iglesia y queremos ver que lo que el pastor está hablando es de Dios, número uno, pero que cuando yo lo pongo por obras, está haciendo algo en mi vida. Yo soy otra persona, queremos decir. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, insta, no te salgas de ella. Y dice, porque haciendo esto, te salvarás a ti y a los que te oyeren. Pero también Pablo le dice, mantente en la verdad para que la iglesia vea tu aprovechamiento. O sea, la palabra al pastor tiene que cambiarlo. La gente tiene que ver, si un día usted dice, el pastor es como medio no sé qué, y pasan 6 meses, 8 meses, y sigue la misma actitud, dice, no le está aprovechando la palabra. El pastor sigue con la misma actitud. Y Pablo le dice, modela lo que estás predicando, que en ti se vea el cambio. Quizás no he llegado, o dije quizás, ¿verdad? Ahí es una evidencia de que soy imperfecto. No he llegado, pero cada día vemos un progreso. Somos más tiernos, más misericordiosos, más serviciales, más de Dios, hermanos. Ese es el provecho. Pero aquí dice el autor de Hebreos, no les aprovechó la palabra porque no fue acompañada de fe. La palabra aquí, fe, en su contexto significa que debemos escuchar la palabra, hermanos, con el fin de tragarla en nuestro corazón y planificar llevarla a cabo allá afuera. Esa es la idea. Pero escuchar, hermanos, miren, es penoso que un cristiano, hermanos, no llegue a la tierra prometida por no oír la palabra con fe. Es duro, es difícil eso, hermanos. Gente al último segundo se ha salvado de su vida. Antes en su enfermedad le presentan el evangelio. El ladrón en la cruz, hermanos, nunca fue a una iglesia, nunca predicó y va directo, fue directo al cielo. Bueno, se le presentó el evangelio a todos. Pero nosotros que estamos cada día aquí, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Gálatas 3:7, estoy terminando ya. Si quiere le voy a leer esos versos rapidito para ir luego, ponga una marca mejor en Santiago 2, para avanzar porque ya se cumplió la hora. Gálatas 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fe, ya pudimos entender que es oír, creer y vivir para Cristo. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Termino con Santiago 2, versículo 20. Este mensaje, cuando vi el tema, increíblemente es algo que nos lleva a todos a tener ese sentido de alerta, de examinarnos, de decir, Señor, ayúdame. Y no es que el camino Dios lo complica, es que nosotros nos alejamos, nos confiamos, nos enfriamos y Dios tiene que estar todos los días como el papá con el niño. No, hijo, ven para acá. Hija, no, eso no es bueno. Todos los días, hermanos. Y como no somos tan disciplinados en permanecer en su palabra, Él tiene que, por medio de la predicación, del espíritu, de un hermano, de la oración, la palabra, de cualquier cosa, llamarnos la atención o despertar esto de no confiarnos en nosotros. Santiago 2, versículo 20. Fíjense la pregunta, hermano. Dice, mas quieres saber, hombre, obviamente mujer también, mas quieres saber, hombre vano. ¿Qué significa hombre vano? La traducción de la palabra vano significa muerto, hueco y vacío. Eso significa la palabra vano. Dice, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es qué? O sea, ¿usted cree que un cristiano con fe muerta va directo al cielo? Esa es la parte donde hay controversias, hermanos. Donde muchos dicen, no, la fe, tu salvación no se puede perder en el sentido de, estás seguro y vas al cielo, vivas como vivas.
y hay diferentes posiciones, hermanos, pero dice la Biblia que la fe muerta, la fe sin obras es muerta. O sea, la fe que no es actuada, la fe que no es obedecida, la fe que no nos lleva a amar al prójimo, aquí le llama a Santiago fe que fe muerta. Pero fíjense lo que dice el 21. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, o sea, el padre de fe, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué le pidió el Señor? Le pidió que sacrificase a su hijo. Ahora, Dios siempre nos va a pedir nuestro Isaac. Isaac representa lo que más amamos en esta vida. Y Dios te lo va a pedir, no para que lo mates, sino para que lo mates. No para que lo mates literalmente, sino para que le des muerte en el sentido de que eso sea tu Dios. Si tienes un hijo o una hija y de alguna manera te das cuenta como que lo idolatras o le das demasiado lugar, sigue amándolo en amor de Dios, pero ponlo en su lugar de hijo o hija nada más. No lo pongas por encima de ti. Si pierdo esto, me muero. Bueno, Abraham aquí va a demostrar por este verso que vivió en fe, hermanos. Dice, no fue justificado, voy a retomar el 21. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció. La palabra ofrecer es un verbo el cual le da el valor a la fe. Ofreció, hizo algo a su hijo Isaac sobre el altar. Y dice el 22, ¿no ves, significa no entiendes, que la fe actuó juntamente con qué? Con sus obras. O sea, aquí hay una combinación, es lo que le llamamos sinergia, un trabajo en conjunto. Creo, pero la evidencia de esa creencia es mi obediencia. Actuó juntamente la fe con las obras. Dice, y que la fe se perfeccionó, ¿cómo? Por las obras. O sea, sabemos que estamos viviendo en fe por la obediencia a la orden de Dios. Esa es la idea, hermanos. Versículo 23. Y se cumplió las escrituras que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado como amigo de Dios. Ahora, vamos a leerlo en negativo esto. O sea, cuando digo esto, inverso. Versículo, estoy al final del 23 o al medio. Dice, Abraham no creyó a Dios y no le fue contado por justicia y fue llamado. ¿Sí lo entienden, hermanos? Santiago lo dice él mismo en el 4. Dice, ¿no sabéis que los que aman a este mundo se constituyen enemigos de Dios? Esto es o amigos o enemigos, no es medios amigos. No es como decir un conocido. Dios o es tu amigo o es tu enemigo. Pero se demuestra su amistad por la fe, hermanos. Hermanos, esto es tan... Si usted, por ejemplo, anote los que toman notas, Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, si yo lo leo negativamente, ¿verdad? Injustos por no creer en Dios, estamos en guerra con Dios. Eso es lo inverso. La condenación está sobre nosotros. Romanos 8 dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Y dice el verso, estos son los que no andan en la carne. Y aquí nos está hablando, hermanos, de nosotros vivir en todo el sentido la vida cristiana en obediencia. Versículo 24. Dice, vosotros veis, o sea, ahora sí entiendes, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, hay gente que dice, yo creo en Dios, pero eso no salva. Tiene que llevar esa fe obras. Si yo les digo, ¿confías en mí? Y tú dices, sí. Y yo te digo, hazme este favor. Y tú dices, no. ¿Qué me estás diciendo? Que no confías. Ese es el ejemplo. 25 dice, así también, otro ejemplo usa, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella oyó de Dios y ella actuó por eso que oyó. 26 es el versículo tajante, hermanos. Quiero que lo pongan mucha atención y ahí concluimos. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu, ¿qué dice? Ahora, ¿qué está diciendo? Primera de Corintios 15 dice que lo carnal no puede heredar el reino de los cielos, tiene que ser lo espiritual. Si usted y yo no somos nacidos de nuevo, no podremos entrar al reino de los cielos, aunque vengamos a la iglesia, aunque tengamos Biblia, aunque cantemos alabanza. Tenemos que hacer a Cristo nuestro Señor. En el momento que el Señor ve tu corazón, que lo hiciste genuinamente,
el Espíritu Santo te da vida y naciste de nuevo espiritualmente hablando. Desde ese día comienza un nuevo amanecer en tu vida. No perfecto, todavía hay que seguir practicando la justicia, pero ya tienes vida nueva, habilidad para vivir conforme Cristo vivió. ¿Sí entendieron? Ahora, por eso dice el verso, el cuerpo sin espíritu está muerto. Obviamente también se refiere que el espíritu aquí es el aliento de Dios. Si el Señor deja de soplar aliento en nosotros, caemos como un muñeco al suelo. Si Dios, hermanos, miren, Dios para que estemos vivos tiene que estar constantemente soplando. Constantemente, sin parar, hermanos, para que usted y yo estemos vivos. Piensen en eso. El soplo de Dios es lo que nos tiene vivos. Si Dios hace así, usted cae muerto. ¿Se dan cuenta la dependencia que tenemos de Dios? Y luego dice, así también, como el cuerpo está muerto sin espíritu, así también la fe sin obras está muerta. Ahora, si decimos fe muerta, estamos diciendo sin fe. Y dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no le agradamos, no entraremos al reino de los cielos. Es obvio lo que dice la Biblia. Pero hay gente que quieren torcer la Biblia de salvación. Miren, cuando Satanás ataca la Biblia, se va a lo medular, a lo que tiene que ver con la gloria de Dios y nuestra salvación. Satanás no anda peleando por ahí por el milenio, que si tú crees que el milenio es antes, después, 1000 años, no 1000 años, porque eso no salva. El milenio es luego al final. Pero todo lo que tiene que ver con tu salvación y la gloria de Dios, Satanás está allí, cambiando cosas. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, pero también todas las religiones. Por eso es que es exclusiva la salvación en Cristo, porque Él no es un profeta, Él es Dios mismo. Todos los profetas o todas las religiones hablan de que ellos enviaron un profeta como mensajero. Y Dios también lo hizo igual, porque Satanás tiene que imitar para que se parezca, para engañar. Cuando usted le habla de Buda, hinduismo, todos, Islam, todos tienen un profeta, ningunos. Si hay 100 religiones, 99 dicen que su profeta no es Dios, solamente la cristiana. Ahora, ¿por qué usted cree que Satanás ataca esto? De que Jesús no sea Dios. Porque entonces cualquier hombre podría ser como Mohammed, como Buda, como cualquiera. Dios mismo tuvo que venir a pagar por nosotros. Por eso la serie se llama ¿Por qué Jesús? Por eso Jesús, hermanos, sin Jesús estábamos muertos. Muertos, hermanos, en nuestro pecado. No importa qué también nos portemos. Y ahora Cristo viene a nuestras vidas, nos da vida, nos da poder para vivir cristianamente y no debemos acomodarnos en la silla, hermanos. Tenemos que evidenciar esa fe por obras. Para esto vino Cristo, hermanos. Y ahí terminamos, oramos. Amantísimo Señor, gracias te damos, Padre. Siempre te pedimos, Padre, que nos des gracia y que traigas entendimiento espiritual a tu palabra, Señor. Lo que yo he dicho, Señor, es una porción pequeña comparada con lo que tú vas a derramar en aquellos que abren su corazón a ti, Señor. Solamente he traído una enseñanza que necesita ser entendida, meditada, pensada, examinada, Señor, y mantenernos allí pensando en lo que hemos escuchado en este día. Que no nos confiemos de que estamos bien, Señor. Hay muchas iglesias que no se está alertando al pueblo y están disfrutando de una fe imaginaria, Señor. Qué pena sería nosotros en aquel día escuchar tus palabras que nos digan en la cara, Señor, nunca te conocí. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.